Entonces hoy voy a hablarle del Evangelio de Jonás. Y usted dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque es el profeta Jonás, ¿verdad? Pero es que era un profeta evangelista, ¿usted lo sabía? Fue mandado a evangelizar a naciones que estaban fuera del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y ya hablé una vez de evangelio aquí, que evangelio significa buena noticia. Entonces Jonás fue llamado a llevar buenas noticias. Y Jonás tiene 4 capítulos. Y yo lo llamo el profeta evangelista. Y tiene muchos mensajes para la iglesia hoy. Yo apenas voy en unos minutos a tocar algo. Pero cuando yo me puse a leer el libro de Jonás en las varias versiones y lo que estuvimos en la ciudad de Jope, donde partió Jonás y donde Jonás vivió una etapa de su vida allí en Jope, en Israel, cuando estuvimos, que le saqué la foto, pusieron una ballena ahí de bronce o de cobre grande. Y saqué una foto a alguien junto a la ballena, quedó guapa, la iba a traer hoy, digo, no la traigo. Porque cuando estaba sacándose la foto, la ballena abrió la boca para comérsela y uff, no vamos a tener otro Jonás ahora. Pero tiene un mensaje potente para la iglesia del último tiempo, para la iglesia de hoy, porque el profeta Jonás es uno de esos profetas evangelistas. Es más, Jesús nombra algunos en su ministerio en la vida, nombra algunos personajes del Antiguo Testamento, pero solo se compara a Jesús con Jonás. Usted lee Jesús en Mateo y en Lucas, él dice, le piden señal del cielo, y dice, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal de Jonás, los 3 días que iba a pasar Jesús en el mundo de los muertos hasta resucitar. Y es un mensaje, es un llamado que tiene este hombre, el llamado de Jonás. Todos lo hemos recibido. Usted ha recibido el mismo llamado que recibió Jonás. Y no es que se quiera ir ahora a Nínive, sino que tiene que proclamar, que tiene que llevar, que tiene que extender una buena noticia. Es más, el mismo Jesús lo dijo en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese fue el llamado de Jonás. Predicar la buena noticia fuera de sus paredes, más allá de lo que él consideraba que tenía que hacerlo. Él solo quería predicar a los suyos, a los judíos. Y cuando Dios lo llama más allá, él es reacio a escuchar la voz de Dios. Entonces Jonás vive en los tiempos de los reyes de Israel, cuando estaba separado el rey del norte de Israel del reino de Judá, en esos tiempos. Tiempos difíciles en Israel, la sociedad se había alejado de Dios y las cosas no eran fáciles para el creyente, no eran fáciles para Jonás. O sea que se puede incluso comparar la sociedad de Jonás, los tiempos de Jonás, con nuestros tiempos. El pueblo de Dios no estaba actuando correctamente. Hoy la iglesia muchas veces no está llevando la labor a la que fue llamada. Es más, el mismo Jonás es de la región de Galilea. Jonás vive y reside a 5 kilómetros de Nazaret. Entonces hay una gran similitud con Jesús. Por supuesto, Jonás caminó por esa zona, por Nazaret, 800 años antes de Cristo. Menos 800 aproximadamente, él estuvo ahí en esa zona. Y el nombre de Jonás significa paloma. Son solamente algunas pinceladas de lo que usted cuando se mete con Dios, Dios le puede revelar. Yo no lo voy a hablar tanto, pero sabemos que la paloma representa en muchas ocasiones al Espíritu Santo. Hablamos de Nazaret, hablamos de Galilea, hablamos de tantas cosas que están enfocadas luego en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Entonces, cuando usted hable el libro de Jonás y le dice Espíritu Santo, trae revelación, ¿cómo aplico esto a mi vida hoy? Va a traer cantidad de enseñanza. Yo podría estar hablando de Jonás desde hoy hasta el último culto de este año, siempre sacando algo maravilloso del libro de Jonás, 4 capítulos. Y algo maravilloso para la iglesia de hoy, para el día de hoy. Entonces usted tiene que leer la palabra de esta manera, no una historia que pasó, que muy bien la sabe, sino qué aprende de esa historia para su vida. ¿Qué aprende de los errores de este hombre y de las virtudes de este hombre? ¿Qué aprendemos y cómo el Espíritu Santo nos habla? Y entonces en ese capítulo 1, voy a empezar en el capítulo 1, dice lo primero que empieza, el verso 1, es que vino palabra de Dios a Jonás, porque en realidad todos tenemos una palabra de Dios. ¿Usted lo sabía? Dile a que a este lado, tienes una palabra de Dios, tienes una misión de Dios,
Tienes un propósito en Dios, tienes un diseño de Dios. Y Jonás tenía una misión de Dios, todos tenemos esa palabra de Dios, todos tenemos un llamado de Dios en cada área de nuestra vida. Usted como padre tiene un llamado de Dios a formar unos hijos conforme al modelo de Cristo, a levantar unos hombres de Dios, unas mujeres de Dios. Esa es su función como padre. Y usted como esposo tiene la función, según la palabra de Dios, de edificar la esposa, de acercarla a Cristo, de aún halagarla mucho más, de exaltarla y levantarla. Y usted como esposa lo mismo para con su esposo. Usted como obrero tiene la misión de en su puesto de trabajo llevar la luz de Jesús, ser una atmósfera espiritual, tomar el control de la atmósfera espiritual en su lugar de trabajo. Usted tiene una misión y usted tiene un llamado. Usted como amigo, usted como consejero, usted como hermano, usted como hijo tiene un llamado de Dios, y el llamado aparece en la palabra de Dios. Entonces todos tenemos un llamado de Dios. Jonás tenía un llamado como profeta de Dios, pero también como hombre de Dios. Todos tenemos un llamado. Usted no puede pasar por la vida y decir, ay, sí, ¿cuál es mi llamado? Ahí está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo va a dirigir para que su llamado, para que su propósito, para que su diseño se cumpla. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando obedecemos la voz de Dios, cuando anhelamos alcanzar ese llamado. Y ahí estaba. Entonces tenemos todos el mismo llamado en conjunto de Jonás. Y es llevar la buena noticia. ¿Está contento? Una buena noticia a personas necesitadas de Cristo. Aún buena noticia en los momentos difíciles. Aún buena noticia para con usted mismo cuando está atravesando una dificultad. Usted tiene una buena noticia en medio de la dificultad. Usted se mira al espejo, mira la Biblia como un espejo. Digo, hay una buena noticia para mí en medio de esta necesidad. Dios está conmigo. Dios me va a ayudar. Y yo creo y todo va a ser posible. Entonces siempre hay un llamado, y es un llamado bueno, un propósito bueno. Eso estaba sucediendo con Jonás. Y dice que el llamado de Jonás, de este hombre, le dice, ve a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad importante, en muchos momentos de la historia fue la capital del reino de Asiria. Y le dice, ve a Nínive, porque si no se arrepienten de la maldad los habitantes de aquella ciudad, van a ser destruidos. Mire, Jonás vivía en Galilea, a 800 kilómetros de Nínive. Y dice, hacia el este quedaba Nínive, pero dice que Jonás, cuando recibe el llamado de Dios, baja hacia la ciudad de Jope o de Yope o de Jafo en hebreo, y ahí es una ciudad portuaria donde salían los barcos, era la ciudad portuaria más importante de la época. Él se va hacia el oeste, dice que paga un billete con las intenciones de ir al otro lado del Mediterráneo, a la tierra de Tarsis o a la tierra de los tartesos, que hoy se identifica con la ciudad de Cádiz y toda la región del Levante español. Entonces Dios le dije, vete a Nínive, al este, a 800 kilómetros, porque tengo un mensaje para aquella ciudad. Pero ¿qué hace Jonás? Voy al oeste y cojo el barco que va hasta el fin del mundo conocido, intentando huir del llamado de Dios. ¿Usted alguna vez ha intentado huir del llamado de Dios? Usted quizá piensa que no, pero a veces no estamos siendo los esposos que tenemos que ser y estamos huyendo de nuestro llamado de Dios, o como persona, o ya le digo, como tantas cosas. Jonás huye del llamado de Dios, y encima al punto más lejano. Y recuerdo cuando estuvimos ahí en esa ciudad de Jope o de Jofe, estábamos ahí, estuvimos mirando, y la verdad que hicieron una especie de ballena gigante, aunque la palabra no habla de ballena, sino de pez, de gran pez, y estuvimos en esa zona y nos contaban cómo era el puerto y cómo era aquella zona y cómo Jonás intentaba huir de ese llamado de Dios. ¿Por qué cree usted que Jonás intenta huir del llamado de Dios? ¿Por qué será que muchas veces nosotros como creyentes no seguimos el diseño para el que Dios nos llamó? O ese llamado, ese propósito. ¿Por qué será? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos feos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque Jonás tenía razones personales para no cumplir su llamado. En primer lugar, los ninivitas, aquella gente de la ciudad de Nínive, los asirios, era gente cruel. Era gente que avasallaba en sus campos de batalla. Eran crueles, eran enemigos del pueblo de Dios. Habían atacado muchas veces el pueblo de Dios. Entonces habían motivos personales para decir, yo a esa gente no le voy a decir nada. Porque esa gente son unos sinvergüenza, porque esa gente son unos crueles, porque esa gente... Y entonces tenía todas esas razones. Y esa gente, según Jonás, merecían morir. Dice, yo paso de hablar de esa gente. Esa gente merece, porque además ha hecho la vida imposible al pueblo de Dios. Y a veces nos sucede, nos llenamos de situaciones personales
personales de razones por las que no cumplimos el llamado de Dios. Y a veces no somos conscientes de esa realidad. Ya le puedo decir, por ejemplo, tú puedes ir a trabajar y tu jefe es quizás un tirano, o tú tienes una empresa y tus empleados son unos escaqueadores. Y entonces dice, mi jefe es un tirano, me está amargando la vida, o mi compañero de trabajo, así que yo paso. Yo capaz, yo hago lo que tengo que hacer y no me preocupo mucho porque la empresa no es mía, yo voy a lo que tengo que hacer. Y no, y a veces sucede eso. O alguien te humilló, alguien te criticó, o peor aún, criticó a tus hijos, criticó a tu esposa, criticó a tu esposo, y entonces tú ya en tu interior le pusiste la carabela. ¿Sabes lo que hacían los piratas, no? Ponían la carabela, la bandera negra con la carabela. Y entonces hacemos cosas, razones en nuestro interior y no llevamos a cabo la voluntad de Dios. Y decimos paso de esto o paso de lo otro. O sabes que piensas cosas en tu mente o estás llevándote por caminos y estás tomando decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero tú dices, porque yo no quiero, eso para mí, la voluntad de Dios requiere un esfuerzo, requiere algo que en este momento no quiero en mi vida. Y Jonás estaba pasando por esos momentos. Él, en vez de hacer el llamado de Dios, está huyendo del llamado de Dios. Y comienza a hacer precisamente lo contrario. Y ahí estaba, y se embarca, paga su billete y huye de ese llamado. Y dice que cuando el barco va en dirección en el Mediterráneo, en dirección a España o a Tarsis, dice que hay tormenta, que hay un huracán, que hay ciclones, que hay viento, y aquello se empieza a poner... ¿Te ha pasado alguna vez por un huracán? ¿Cuántos han estado en Cuba en medio de un huracán? Uf. Pues peor todavía, porque estaban en tierra firme, pero imagínense en medio del océano. Y sin luz eléctrica y sin tantas cosas, y aquel barco y esa gente dice que estaban pasando un momento difícil. Dice el verso 5 que los marineros se asustaron, se amargaron y corrían de un lado a otro intentando que sus vidas no se hundieran. Y dice que cada uno clamaba a sus dioses. Ahí habían fenicios, habían de Sidón, habían de diferentes nacionalidades y cada uno clama a sus dioses. Hoy tenemos que entender que alrededor de nosotros, en nuestro mismo barco, en nuestra misma vida, en nuestro mismo planeta, hay gente pasando por grandes tribulaciones, por grandes circunstancias adversas, por dificultades, y la gente clama a sus dioses. Uno puede ser el dios dinero, el dios materialismo, otro es la religión, otro es el humanismo, otros son las razones, y todos van clamando, buscando cómo salir de esa condición que están viviendo. Pero ¿saben lo que estaba haciendo Jonás? ¿Cuántos leyeron el libro? Jonás estaba... Y dice que el sueño era profundo. ¿Usted se imagina? Todos en la nave. Recuerde cuando Jesús dormía en medio de la tormenta, ¿verdad? ¿Recuerda? Hay una similitud. Lo que pasa es que Jesús es el hombre de Dios haciendo la voluntad de Dios y Jonás es el hombre que en la misma posición que tiene no hace la voluntad de Dios. Y él dormía, y usted se imagina a la gente en la nave, que nos hagamos, que nos hundimos, y uno se ponía a rezar el rosario, y el otro se ponía a hacerle promesitas a la Virgen, y el otro decía, yo dono todas mis riquezas si salimos de aquí, y todo el mundo clamaba a sus dioses. Pero los dioses no respondían, porque solo hay un Dios verdadero. ¿Y saben el único que estaba sirviendo al Dios verdadero? Jonás. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? A veces está así la iglesia. Y la gente está necesitada del mensaje de Cristo. Ahí estaba Jonás. Y el mundo desesperado a nuestro alrededor, porque cuando no cumplimos la voluntad de Dios, la gente alrededor está afectada. Cuando tú vas a trabajar y tú no estás cumpliendo la voluntad de Dios, la gente alrededor está afectada y están clamando a sus dioses. Yo fui el otro día a presentar una denuncia y no le voy a decir cómo estaba el policía. Mis hermanos estaban conmigo, ¿saben? Pero yo estaba tomando la autoridad de la atmósfera espiritual de aquel lugar. Al final casi terminamos jugando al dominó. Exagerando un poquito. Porque no son las personas. Nos estaban contando después todo lo que estaban viviendo, toda la historia, se estaban
¿Pero por qué? Porque uno no responde con el mal al mal, no responde con el rechazo al rechazo, responde con amor. Mira más atrás y empiezas a tener misericordia porque esta persona está así, me trata así y hace lo que está haciendo, cuando es una autoridad. Pero hay una autoridad mayor siempre en la tierra, y es el Espíritu Santo que tiene que estar, ¿dónde? En el creyente. Entonces el creyente toma la autoridad con amor, con misericordia, con sabiduría y la atmósfera cambia. Y así en todo, pero cuando uno está caminando en la voluntad de Dios, alrededor siguen todos locos, todos con sus historias, todos movidos, todos con circunstancias, todos con problemas y nosotros pues, nos encerramos en nosotros mismos. No, porque son groseros conmigo. No, porque me pagan poco. No, porque mira voy a decir lo he hecho ya del trabajo, porque lo voy a echar, porque no cumple. Y empezamos a pensar como humanos. Y somos humanos llenos del Espíritu Santo. O así debemos ser. Y Jonás estaba allí, el único que tenía el conocimiento de Dios, pero no estaba llevando a cabo la voz de Dios. No estaba cumpliendo con el llamado de Dios. Si nosotros cumplimos con el llamado de Dios, las cosas van a cambiar allí donde nos movemos. En cualquier lugar donde nos movamos, las cosas van a ser transformadas conforme a la luz que está en nosotros. Él estaba durmiendo. Y entonces dice que llegan aquellos, ya estaban agobiados, habían tirado el ancla, habían tirado la mercancía, habían tirado todo el barco para que no se hundiera. Y cuando llegan allí, van a la bodega a tirar lo que quedaba, se encuentran y le dicen, ¿qué pasa, Jonás? ¿Nos vamos a ahogar? ¿Nos vamos a hundir? ¿Por qué has pasado? ¿Qué estás aquí? Y Jonás revela el nombre. Si yo sé que lo que está pasando alrededor tiene que ver conmigo. Lo que está pasando en tu casa tiene que ver contigo. Lo que está pasando en el trabajo tiene que ver contigo. Lo que está pasando a nuestro alrededor en la iglesia tiene que ver contigo. Porque tú eres la luz. Y si no entendemos esto, vamos a seguir peleando batallas que nunca vas a conquistar. Porque todo es, diga conmigo, lo he dicho 1,000 millones de veces, espiritual. Todo es espiritual, todo es espiritual. Porque nosotros somos seres espirituales, dice la palabra de Dios. Y entonces está durmiendo y se despierta y dice, no, si esto es por mi causa, estoy viviendo el llamado de Dios, no estoy haciendo las cosas bien en mi vida. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Él lo reconoce. Usted y yo tenemos que empezar a reconocer las cosas que nos están dando en nuestra vida. Si la verdad que no se está dando eso porque yo he dejado de creer, porque soy un incrédulo para pensar esto, o porque no he luchado lo suficiente, o porque no estoy batallando esas batallas, o porque no estoy intercediendo, o porque no estoy llevando a cabo el llamado que tengo en Dios. Estoy pensando que esto es para una cosa cuando en realidad es por otra. No estoy viendo la mano de Dios o el ambiente espiritual detrás. Y entonces Jonás lo reconoce, que él está viviendo a medias con Dios. Mire, lo dice el verso 9. Dice, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra y estoy huyendo de mi llamado. Él no quería asumir la posición en el reino de Dios. ¿Sabe? Él tenía 1,000 razones, tenía 1,000 historias, tenía cosas en su interior, tenía heridas. Le habían contado los asirios, los ninivitas, esa gente, y todo eso lo estaba marcando para no cumplir el llamado de Dios. Hay cosas que nos marcan muchas veces y nos impiden cumplir el llamado de Dios. Y cuando tú no te metes en la posición que Dios te ha llamado, para que seas un padre, una madre ejemplar, y Él te va a ayudar a hacerlo para que tus hijos se eduquen en el reino, para que sean hombres y mujeres de Dios. Cuando Dios te ha llamado para que allí en ese trabajo que estás ocupando hoy seas luz, ilumines y lleves la verdad de Cristo y todo en tu alrededor comience a florecer conforme a ese llamado que tienes en tú, porque tú vas a estar clamando, vas a estar intercediendo por esas almas que están corriendo ahí donde tú te mueves de un lado para otro simplemente porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida y usted lo tiene. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces todo empieza a moverse. Y entonces dice que Jonás dice, es mi culpa, todo está sucediendo porque es mi culpa, porque yo no estoy cumpliendo con el llamado de Dios, yo estoy huyendo de Dios, yo he querido, soy
hacer lo que me da la gana muchas veces. Y Jonás asume esa responsabilidad. Él dice, mea culpa, porque yo conozco al único Dios verdadero. Y él dice, soy hebreo, ya sé que mi Dios controla el reino, controla las tierras, controla el mar, controla la economía del país. Dios es soberano sobre todas las cosas. Así que cuando no cumplimos, podemos decir, somos nosotros. No le podemos echar la culpa a los demás. Son aquellos que tienen la luz y el Espíritu Santo de Dios y tienen la palabra para creer y para transformar las cosas. Somos nosotros. Y Jonás dice, mea culpa. Él tenía su identidad clara. Tu situación matrimonial, familiar, económica, financiera, laboral, intelectual, es fruto de tus decisiones. No podemos decir, es culpa de mi esposa. No, Señor. Porque yo he creído. Y dice que el que cree, es posible cambiar una situación. Ahora te vas a tener que meter en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la intercesión, en la guerra espiritual, en la lucha, y vas a ver cómo Dios va a hacer las cosas bien. Porque uno naufraga en áreas de su vida donde no aplica las verdades o los principios del reino. Ahí uno naufraga. Ahí uno se hunde, pero cuando tú comienzas a aplicar las verdades del reino con la fe y la palabra de Dios y los principios, empiezas a florecer. Y entonces dice que él dice, la única forma que solucionen su problema, mis amigos, es que me tiren al mar. Pero ellos están tan asustados porque dicen, esto es un hijo de Dios, esto es un profeta de Dios, esto es un hombre de Dios, ¿cómo vamos a tirar a un hombre de Dios al mar? Que Dios nos va a castigar. Y ellos intentan de mil maneras remar, ir a tierra, pero no lo consiguen. Y entonces dice, ay Señor, no queremos que un inocente, lo llaman inocente a Jonás, muera por nuestra causa. Pero él es profeta y nos está diciendo que si lo tiramos al mar, vamos a salir de estas tormentas que nos están aconteciendo. Y al final deciden lanzarlo por la borda. ¿Y qué sucede en cuanto lo lanzan por la borda? Se calma la tormenta, se calma el mar. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, las cosas en su vida van a ser transformadas. Y aquellos que ahora corren, aquella atmósfera que está ahora revuelta, aquellas cosas que no se están dando, por el hecho de usted ser hijo de Dios y hacer las cosas como marca la ley de Dios y como dice Dios, las cosas van a cambiar para los que le rodean. Y ahí está. Y dice que encima cuando le tiran al mar y cuando ellos ven que todo se soluciona, esta gente dice, es cierto que hay un único Dios. Es cierto que yo le estaba rezando a la virgencita no sé qué, y el otro estaba clamando por Baal, y el otro decía con el dinero, y cada uno tenía sus dioses. Y dice, no. Hay un único Dios verdadero. En otras palabras, tus problemas tienen que servir para que otros conozcan a Dios, no para lo contrario. Para eso son tus problemas, para que otros vean cómo Dios se manifiesta de manera sobrenatural en tu vida y yo pueda hacer testimonio a otros. Dice, yo pasé por una tormenta, pero esto y esto. Eso es nuestros problemas. Y cuando empezamos a verlos así, le va a decir, ay, qué buenos los problemas, qué bueno. Diga, qué buenos los problemas, sean testimonio de la verdad. Después empieza el capítulo 2 con ese gran pez. Y Jonás experimenta en sus carnes que es estar en una situación de profundidad. Dios lo hace experimentar, dice, cuando lo tiran por la borda, dice que hay un gran pez que está 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. ¿Usted ha estado alguna vez comiendo pescado? Usted tiene que ir a Gambia un día conmigo, que ellos comen pescado todo el rato. ¿Se imagina estar 3 días y 3 noches durmiendo en un pez? Si usted lee el capítulo 2, dice, las algas, el musgo me llenaba por la cabeza. Usted sabe lo que es estar en una tremenda oscuridad dentro de un gran pez con el frío, el hambre y el estar. ¿Qué es lo que estaba experimentando en realidad Jonás? Que Dios le quería enseñar cuando prepara todo aquello para que él pase esos días ahí. Que hay almas que están en eterna oscuridad, que están atadas, que en Nínive habían 120,000 personas cuyas almas estaban encadenadas en oscuridad sin ver la luz del sol, almas atadas, almas encadenadas, almas en frío, almas en oscuridad. Cuando usted va al trabajo y hay alguien en su trabajo que no ha recibido a Cristo, que no entiende de esto y usted ve que le está haciendo la vida imposible, que le está amargando la vida, usted tiene que ver
un alma encadenada detrás de esa persona. Deje de ver de una vez la persona. Deje de ver un amigo que le traicionó. El golfo me traicionó. No. Es un alma encadenada. Y eso es lo que experimenta Jonás en sus carnes. Está 3 días y 3 noches. Y él en el capítulo 2 hace su oración. Y estaba aquí y me amargó el alma. Porque Dios quería que experimentara cómo estaban las 120,000 personas de Nínive. Almas encadenadas. Usted tiene a veces que experimentar, si Dios se lo quiere hacer ver, cómo están las almas en esta isla, en su puesto de trabajo, cuando sale a la calle, en aquellos que lo miran mal, en el vecino que quizás es grosero, en el policía que lo atendió mal. Usted tiene que ver detrás de la persona y ver almas encadenadas, y entonces usted empieza a mirar diferente. Y eso es lo que está experimentando Jonás. Eso es lo que lo mete Dios ahí. Yo espero que usted no tenga que estar 3 días en un gran pez para experimentar esto, para entender lo que Dios nos quiere decir como iglesia, que las almas se están perdiendo. Por eso es un mensaje evangelístico, que las almas están perdidas, están sin entender. Y nosotros, la iglesia, a veces no entendemos nuestro llamado. Creemos que estamos viviendo para seguir escapando. No es cierto. Usted tiene un llamado de Dios para cosas maravillosas y para rescatar almas del mundo de las tinieblas. Tiene que comenzar a evangelizar con su voz, con sus actitudes y con tantas cosas, con todo. Tiene que interceder por esas almas y rescatarlas, porque están en eterna oscuridad. Y si se mueren esta noche, van a continuar en eterna oscuridad para siempre. Entonces comience a ver las vidas diferentes. Si no lo está haciendo ya, diferente. Y dice que en aquella posición, el capítulo 2, que Jonás ora y reconoce que está en aquella decisión, en aquel conflicto por sus decisiones. Dice, es verdad, mía culpa, Señor. Estoy aquí porque soy un cabezota, porque he sido testarudo, porque no he entendido, porque quiero hacer las cosas a mi manera, porque tú me dices cree y yo no creo, porque tú me dices cambia y yo no cambio, porque tú me dices perdona y yo no perdono, porque tú me dices cambia esos pensamientos y no los cambio, los sigo pensando. Entonces él ahí, en esa condición, 3 días le costó mirarse en su interior y decir, mi culpa. No son los demás, no eran los ninivitas. Soy yo el que tengo que entender mi llamado. Y si tú no lo ves así, no puedes entender tu llamado. Y tú tienes luz en tu interior para rescatar las almas que están siendo arrebatadas para el infierno. Y entonces él entiende todo esto. Y en esa condición, dentro de la ballena, los últimos versículos del 2, dice que él asume su responsabilidad. Dice, gracias te doy, Señor, porque tú me formaste, tú me llamaste, y comienza a adorar en ese vientre del gran pez. Leemos el verso 9 y 10 del capítulo 2. Dice, mas yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y a Jonás en tierra firme. Jonás, en esa condición, dice que clamó a Dios. Hay que tener comunicación con Dios. Jonás oró a Dios, habló con Dios. Y por supuesto, cuando hablamos con Dios, Dios nos responde. El capítulo 3 es un rellamado de nuevo, le vuelve a decir, ve y proclama mi mensaje. El mismo mensaje que, como le digo, dice Jesús a su iglesia. El mensaje de Jesús es declara, vive, sumérgete en el Evangelio. Que el Evangelio, que la buena noticia sea para ti vida, sea una forma de vivir, una forma de caminar. Llega esa alegría del Evangelio, ese gozo, esa paz del Evangelio, esa paz que viene de Dios. Por eso cuando tú vas con esa paz, no te puede ver el que quieras delante diciéndote grosería. Cuando la paz está en tu interior, las groserías resbalan. ¿Y saben por qué resbalan? Porque el Espíritu Santo es como aceite y cuando le lanzan, entonces ¿qué necesita? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Levante la mano y diga, el Espíritu Santo. Si a usted le dicen y se ofende, no se ofenda. Diga, Señor, necesito el Espíritu Santo. Si a usted le pinchan, le sale el aire interior. No es el que le pincha el problema. ¿De quién es el problema? De que le falta Espíritu Santo. Entonces Dios, Señor, que me pinchen a ver si es verdad que ya no me... Y cuando ya le pinchan y ya, ay.
entonces estás menguando tú. ¿Y quién está creciendo? El Espíritu Santo. Y se trata de eso. Entonces dice que cuando Jonás llega a Nínive, pasa 40 días caminando por todas las calles, diciendo arrepiéntase, lo decía bajito para que no se arrepintieran. Arrepiéntase, va a venir una ciudad como, arrepiéntase. Y dice que la gente escucha el mensaje, lo recibe, hacen ayuno, se arrepienten, mandan a ayunar aún a los animales. Usted lo leyó, ¿verdad? Hasta los animales ayunaron 3 días. 3 días. Vuelve con los 3 días. El rey de la ciudad se enteró. Dicen que Dios, el Dios verdadero, le ha llegado la maldad de la ciudad y va a juzgar la ciudad. Hay que arrepentirse. Dice que todos se arrepienten. Y Dios escucha, ve ese arrepentimiento y perdona el juicio que había sobre la ciudad. 120,000 personas se arrepienten y cambian de actitud de vida y la ciudad es transformada. Mire, obedecieron más rápido estos 120,000 sin conocer a Dios que Jonás, que era profeta de Dios. A veces sucede. A veces somos parte de la iglesia de Dios por muchos años. Te dice, cambia eso, no hagas eso, no. Y usted le dice algo, mira, eso está mal. Ay, sí está mal, pues ya no lo hago más. Pero si acabas de comenzar. Sucede, ¿verdad? ¿Le ha sucedido? Entonces como yo. Capítulo 4. Dice que Jonás se molesta, se queja y coge un mosqueo. ¿Por qué será? Si usted leyó el capítulo 4, ve por qué Jonás no quería ir a Nínive. Yo sabía que los ibas a perdonar, yo lo sabía. Esos crueles, esos golfos, esos bandidos que antaño quemaron nuestro pueblo, que hicieron, los perdonaste. Se mosqueó. Y encima ni siquiera se circuncidaron, no cumplen con nuestros ritos y tú ahora tienen tu favor, tienen tu bendición, los has perdonado, tienen el favor de Dios. A veces somos así, porque todavía tenemos ese espíritu de religiosidad que estaba en Israel. Y Jonás estaría pensando, ahora cuando llegue a Israel, ¿qué le digo a los míos? Que se convirtieron en los ninivitas, que recibieron al Señor, que Dios los perdonó, me van a echar la cuya a mí. O sea que estaba también cubriendo su llamado, o lo que él pensaba que era su llamado. Y los ninivitas recibieron la gracia y el favor de Dios. La pregunta es lo siguiente, después de que Jonás se queja y dice que él todavía se pone por fuera de la ciudad, se va más al este. Ella no quería volver a Israel, antes no quería salir de Israel, ella no quería volver a Israel. Dice, no voy a contarle a los israelitas, a los judíos, qué está pasando con estos gentiles, con estos extranjeros. Y entonces se aleja y dice que se pone allí. Dice, a ver si Dios manda fuego y mata la ciudad y rompe la ciudad, porque lo tienen merecido. A ver, y se queda a esperar. Dice que le pegaba el sol en la cabeza, conoce la historia, comienza, Dios hace que nazca como una calabacera grande que le cubre la sombra y dice, ay, qué bien estoy aquí. Se prepara la hamaca y dice, ahora sí estoy bien, tumbadito allí. Dice que al día siguiente Dios hace que un gusano vaya, un gusanito, y se coma la calabacera y empieza ya Jonás Colobín que estaba ayer a la sombra y este calor dándome la cabeza, estoy rojo, me está dando una insolación y la ciudad no da y se empieza a quejar y a blasfemar y le dice a Dios, ¿por qué blasfema? Y dice, porque yo estaba aquí tranquilo ayer a la sombra, estaba bien acomodado aquí y ahora estoy incomodado. Mira tú este gusano que se comió, empieza a quejarse. Usted ha visto creyentes quejándose y yo estaba tranquilo y ahora pronto, nos tendemos a acomodar. Y por eso a veces Dios, como hablaba el domingo del holocausto, ¿verdad? Se acomodaron a vivir y no que recibieron el llamado de Dios y tuvo que pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial para sacarlos y obligarlos a ir a su tierra. Porque no tenía que suceder eso, pero se acomodaron. Iglesia, no te acomodes a una condición. Atiende aquí, no te acomodes a una condición. Deja que los niños alaben a Dios. No te acomodes a una condición. Despierta. No te acomodes a nada en esta vida. Si te tienes que acomodar a algo es a buscar la presencia soberana del Espíritu Santo. En esa entrega, en ese deseo. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita la sociedad. Eso es lo que necesitaba Nínive. Que la iglesia, que los llamados de Dios cumplieran su función. Y dice que Dios le dice, te enfada y queja. Porque un gusanito se comió la calabaza que ni la alimentaste, ni la hiciste crecer, creció en un día y en un día la quité.
y no iba a tener yo misericordia de 120,000 almas que estaban atadas al fuego eterno y que tuve misericordia para con ellos. Ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mí y seguimos acomodados en nuestras cosas cuando nos ha rescatado de las cadenas del infierno, de las cadenas de la oscuridad, y seguimos pensando en mí, en cómo estoy yo cómodo debajo de la calabacera o la calabacera ya no está. En si me está dando el sol o no me está dando, si estoy hoy medio pachucho, no. Estoy pensando en mí cuando Dios quiere rescatar a las almas. Y por eso dijo Jesús 800 años después, ninguna señal les voy a dar del cielo, sino la señal de Jonás. Los 3 días que Jesús pasó y resucitó para que el Espíritu Santo pudiera venir a nuestras vidas. Esa es la señal. El Espíritu Santo de Dios en tu corazón es la señal. Es lo que va a transformar tu alrededor, la que puede transformar tu vida y puedes caminar conforme al llamado de Dios. La pregunta es, ¿por qué, Dios mío, escogiste a Jonás para ese llamado? ¿No habían otros profetas en Israel que respondieran? ¿Por qué tuviste que coger a Jonás? ¿Se lo ha preguntado? Si usted se lee el libro y dice, pero qué testarudo era, qué necio, qué cabezota. ¿Por qué llamaste a Jonás? Yo encontré esa respuesta ahí en la palabra. Porque también te llamó a ti y somos tan testarudos como Jonás y no más. Lo que pasa es que no lo sabemos o no lo creemos. Porque Dios llama a hombres y mujeres imperfectos para hacer la voluntad de Dios, para ser un canal de bendición. Solo espera que respondamos. Por las buenas o por las malas. ¿Cómo quieres responder? ¿Cómo quieres responder? ¿Aprendemos de Jonás? ¿O pasamos tantas turbulencias en nuestra vida? Y turbulencia para llegar al final con 94 años ya decir, ay sí Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y te mueres. Una lección de oportunidad de cambio, de transformación. Cuando usted lee el libro de Jonás, el evangelio de Jonás, es un evangelio de amor y de misericordia. ¿Lo cree? ¿Lo cree? No luches contra lo que quiera hacer Dios en tu vida. No luches. No luches. Cumple tu llamado. Hay personas que están encerradas en cárceles de oscuridad y están a tu alrededor. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en otras cosas nuestras. A lo mejor estás pensando que tu ombligo no es tan redondo, que es un poco cuadrado. Ay, es cuadrado, es redondo. ¿Cómo es mi ombligo? ¿Cómo es mi ombligo? Es que delante de Dios lo que pensamos a veces son esas tonterías. Está bien si es redondo o cuadrado, no pasa nada. Pero hay personas muriendo y no las estamos viendo. Vas a un lugar y ves esto y ves lo otro y te crees que es contra ti y tienes un problema. Y sucede aquello en tu vida, sucede lo otro, y te traicionan, te dicen, te critican, se burlan de ti, tú dijiste de Dios y se burlaron de ti y le pusiste ya la cruz. No. Porque más se burlaron de Cristo y Él siguió hasta el final, ¿no? ¿Qué estamos pensando como iglesia? ¿Y qué estamos haciendo como creyentes? ¿Cuáles son verdaderamente tus prioridades? Tendrás que preguntarte cuáles son tus prioridades. Tendrás que preguntarte cómo se están transformando la vida de los que te rodean. ¿Cómo la estás transformando? Porque si sigue igual la vida que te rodean ahora que hace 10 meses, un año, no estás alumbrando. ¿Somos luz o no somos luz? ¿O estaremos nosotros metidos en la ballena todavía? Tendrás que preguntarte muchas cosas. Y tendrás que leerte otra vez el libro de Jonás. A ver en qué posición estás tú. Yo solo sé que hay en esta isla miles de personas encerradas en cárceles de oscuridad. Y si usted cada día de su vida no está clamando por esas almas, usted no entiende qué es el llamado evangelístico al que Dios le hizo. Si usted cada día, como algo prioritario en su vida, no está el Señor, esa gente que me rodea, al que me encuentre hoy en el parada, en la guagua, al que en el trabajo me va hoy a decir, al que cuando llegue a casa, el que está en el camino, al cliente que voy a atender, al que hoy voy a tal, que le pueda llevar una palabra, que le pueda traerlo. Si usted no está pensando en eso cada día,
en las almas, entonces no ha entendido la buena noticia. Este país no lo va a cambiar la política, no la va a cambiar los bancos y no lo va a cambiar la religión. Este país solo puede ser transformado por la iglesia de Cristo. Diga conmigo amén, amén, amén. Un aplauso a él. Y primero, tiene que creérselo usted. Segundo, tiene que visionarlo usted. Y tercero, tiene que pasar a la acción. Porque contamos con el poder más grande de toda la historia, que es el poder de Dios y el Espíritu Santo. Así que